Hay otras... ¿Cómo te llamas? Perdona. Federico. Federico, hay otra ciencia. Hay otra ciencia que no tiene nada que ver con eso. Gödel, un matemático del siglo ruso del siglo XIX, que no tiene nada que ver con eso. Heisenberg no tiene nada que ver con esa ciencia. Hay otra ciencia distinta a la ciencia normal, estándar, normativa, y que en general lleva todo tipo de becas en las empresas y en los estados. Otra ciencia distinta, no siempre escuchada, ¿de acuerdo? Yo no estoy en contra de la ciencia. La ciencia tiene que ser loca para decir algo. Y lo otro es control estatal y voluntad empresarial, que no está mal en su lugar, pero por favor, que no me vendan en una salvación mesiánica. Es para partirse de risa. Has estado hablando de mucha gente, muchos clásicos, menos el clásico, importante. O sea, eso demuestra que estamos fuera de onda como filósofos. El clásico se ha disputado entre el Barça y el Madrid y no ha habido ni una referencia. ¿Quién ha ganado? Hemos perdido. La mayor parte de esas afirmaciones que quedan de los filósofos creo que son naifs. A las horas hay una frase de Hume que decía que la razón es esclava de las pasiones. Y aunque tú de alguna manera intentas resucitar o reivindicar las pasiones como si fuese una cosa positiva, también tenemos que señalar que las pasiones de alguna manera nos llevan a situaciones bastante negativas. Yo pienso, por ejemplo, de la pasión del resentimiento. Yo pienso el resentimiento, yo más que el nazismo es fruto de un racionalismo, yo pienso que el nazismo es fruto de una pasión, y esta pasión es el resentimiento, es la reacción delante de una situación que ellos creían que era injusta. Entonces, a partir de ese sentimiento tú puedes racionalizar ese sentimiento y en una celda escribir el Mein Kampf y una serie de señores, pues de alguna manera organizar el Holocausto. Yo pienso que en el fondo es un resentimiento. Lo mismo que ocurre hoy en día con el tema de Gaza y Israel. Son dos pueblos resentidos. Uno es por un motivo y el otro es por otro. Entonces, ante esto, ¿qué pasión podemos utilizar para de alguna manera contraponer la otra pasión? Porque la razón de alguna manera organiza la estrategia de cómo podemos eliminar a los miembros de Hamás y tal. Y los de Hamás, ¿de qué manera, de alguna manera podemos decir, todavía existimos para poder de alguna manera organizar esa estrategia? Yo pienso que en el fondo es así. Es decir, la única cosa que puede acabar con una pasión de este tipo es otra pasión que de alguna manera se enfrente opuesta, pero de la cual ahora mismo no sé cuál se puede levantar, ¿no? O sea, reclamar, por ejemplo, el altruismo, reclamar no sé qué, no sé cuánto, pues ahora mismo me parece que es bastante pedir, no sé, un brindis al sol, es decir, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, que si la razón es la que nos ha llevado a Auschwitz, bueno, podría ser una teoría, pero yo pienso que la razón está actuando siempre al servicio de unas pasiones. Entonces, el problema es cómo surgen esas pasiones, que a lo mejor estamos hablando de lo que hablas tú del mal, ¿no? Que de alguna manera cuando la razón intenta entendernos, lo que le sale al encuentro son una serie de pasiones. En el fondo es eso. Somos seres apasionados. Y entonces esas pasiones nos pueden llevar hacia un lado o nos pueden llevar hacia otro. Y entonces, aunque Platón nos ha salido desde la historia de la filosofía un señor racionalista, él ya pensaba que en el fondo cuando hablaba de las diferentes castas, porque en el fondo es eso. Aunque de alguna manera parece que se tenía que domesticar la pasión, en el fondo es cómo se gestiona eso. Que en el fondo es así, ¿no? Al final es un sistema de fuerzas muy newtoniano. Y después de estas fuerzas hay una resultante que de alguna manera explica hacia dónde vamos. O cuál ha sido el éxito o el resultado. Lo que estamos viendo hoy en día en el tema de Gaza y palestinos contra Israel es esto. Crear un Estado palestino, eso se ha planteado como solución. Bueno, el Estado palestino es que desde que Israel es Estado
a qué espectáculo hemos asistido. O sea, el hecho de organizarse como Estado no significa que ese Estado por sí mismo adoptará posiciones pacifistas. A veces es al contrario. Y organizar a Palestina como un Estado, podemos decir que eso, todo este tiempo de injusticias recibidas, servirá para eliminar todo lo que has perdido, recuperar territorios, unir Cisjordania con Gaza, todo eso se va a organizar así siendo un Estado. Yo pienso que tampoco es solución. No sé, yo pienso que plantear las cosas de esa manera, que si la razón es mala, que si los sentimientos son malos, que si tenemos que volver al origen, que si el origen está aquí, no sé, a mí me parece una cosa, no sé, yo soy bastante escéptico y no sé, a mí me parece bastante difícil dar un sentido a todo esto y contribuir al hecho que estáis diciendo, a eliminar la matanza. Es que las matanzas surgen justamente por eso, porque alguien ha organizado una serie de delirios que uno tiene, se ha justificado en la historia, otros se justifican en la Torá, otros se justifican en el Alcorán, otros se justifican en una serie de cosas, ¿no? Cada uno lee las cosas como quiere y según su conveniencia, y siempre hay gente dispuesta a dar su vida por estas ideas. Y claro, si fuese una idea así en abstracto, pues evidentemente eso no tendría ninguna seducción. Lo importante es que esa idea de alguna manera conecte, ¿no?, con el sentimiento, con una sensación de frustración, y que de alguna manera pues nos indique hacia dónde hemos de ir, porque el final siempre es una cuestión nihilista. Seremos si eliminemos al otro. Y entre dos opciones que son las dos nihilistas, porque la única solución en el fondo que plantean es la eliminación del contrario, pues evidentemente solución aquí no habrá. Porque incluso que ganase una, se tendría que de alguna manera organizar. Siempre hay algunos que creerían que esa solución ha sido negativa y se está ya organizando a partir de un resentimiento cómo acabar con aquello. No sé, yo pienso que no... Para estar tan confuso has hablado bastante, y en buena medida estoy de acuerdo. A ver, no estamos tan en desacuerdo. Yo no sé si Luis tenías una frase o que tiene que ver con esto. ¿La cuenta si sigo? Sí, o sea, ahora es que yo creo que la razón no organiza las pasiones, sino que más bien las manipula. Y que el choque de razones donde nos lleva es a la bomba atómica. Y que lo que estamos viviendo en Gaza no es tanto un choque de razones o de pasiones, sino una cuestión tan elemental de que unos quieren exterminar a otros. Y ya está. Porque el palestino que no pertenece a Hamas, que a prou feinas tiene un hornillo para ir comiendo, que suerte tiene que el mismo Hamas le está organizando un colegio para que el crío pueda ir, es que esto nos llevaría a otro sitio, porque Hamas manda o gobierna en la franja, ¿no? Pero que creo que es simplemente que hay un pueblo que está siendo exterminado por otro que no es que esté resentido, es que ni siquiera hace memoria de su propia historia porque no quiere. Entre otras cosas, porque acabas de oír hace poco a Netanyahu decir que los alemanes no querían matar a judíos, que eso fue una cosa de los árabes, del mufti. El mufti nos metió en la cabeza que teníamos que matar o sea, quiero decir, es tan aberrante la justificación, y además es tan evidente que esa gente ya no se quiere acordar de su pasado más que para usarlo de una forma partidista. Ahí es donde yo veo la razón, la construcción. ¿Para qué? Para justificar el asesinato de todos. Han llegado a decir que los civiles palestinos no son civiles, no son nada. Textualmente, es que no lo están diciendo. Sí, no son nada. Claro. Pertenezco a una generación que encarna un poco la figura del último hombre de Nietzsche. O sea, me pregunto cómo se puede tener una mejor relación con el sufrimiento, por así decirlo. Porque creo que en 2 días, y ahora exagero un poco, puede aparecer un movimiento que reivindique el derecho a no padecer cáncer o alguna... Ahora exagero, pero como... que a veces el sufrimiento es algo que no tiene solución, y cómo vivir esto de un modo más saludable, no tan... Es imposible ser pueblo y no ser resentido. ¿Por qué? Los pueblos son, por definición, los vapuleados. El resentimiento es algo que hay que atravesar, aunque ya no sea resentido. Estaría de acuerdo con cualquiera de vosotros en que el resentimiento o el rencor, es una frase de una amiga, es una cárcel. Si yo odio a mi padre, si estoy resentido con mi padre, si no puedo con mi padre, pues soy prisionero de mi padre. Mi padre
Si es el cabrón que yo pienso, me tiene cogido. Entonces, el sentimiento, el resentimiento, el odio, la cólera es una cárcel de la que hay que huir, ¿de acuerdo? Pero hay que pasar por el resentimiento. ¿Qué seríamos sin la cólera? ¿Qué seríamos sin el odio? Hay que saber odiar. Luis tiene que odiar algo. En él, en mí, en todo Dios. Luis, Pepe, María y todos los seres humanos. O sea, las pasiones que hemos querido mandar al basurero es una gran mentira. No podemos vivir sin el odio. No podemos vivir sin el resentimiento. A mí me produjo, lo dije ayer y lo repito, y lo dije una vez en Barcelona, me produjo una especie de satisfacción moral, no sadomasoquista, cuando veía a aquella mujer que en León había matado a otra, porque aparentemente estaba torturando a su hija hasta extremos peligrosísimos, contestarle al juez que estaba atormentado con la historia, después de haber dictado condena. El juez le pregunta a la señora en el público, le pregunta, pero señora, usted... ya con la sentencia dictada, no tenía relevancia jurídica la respuesta. Le pregunta, ¿de verdad no está arrepentida de lo que ha hecho? Un tiro en la cabeza, primero, y después un tiro en la cabeza, en el suelo. Dice ya, lo siento, señoría, volvería a hacerlo lo que hice. Me produjo una gran satisfacción moral en este mundo donde todo Dios está en la religión de la interactividad, alguien que obedece a su pasión, aunque tú y yo digamos que es una pasión criminal. Entonces creo que las pasiones son cruciales. Estaría de acuerdo contigo y con quien sea que las pasiones son la guía de la razón. La razón, se ha dicho 100 veces, es un camarero de las pasiones. Odio a fulanito y pues busco argumentos para explicar mi odio. Es un poco así la vida. Pero claro, por ejemplo, en el discurso de Manel, que en buena medida me gusta, claro, ¿por qué no recuperar sin vergüenza la palabra amor? Está bien una pasión. Hay que aprender a amar incluso a lo mejor aquello que te ha hecho daño. Hay que aprender a lo mejor a amar aquello que es peligroso. Hay que aprender a lo mejor a amar aquello que hasta ayer has odiado. Hay que aprender a escuchar y a amar, aparte de nuestros enemigos, que a lo mejor no son tales enemigos, es un fantasma que hemos proyectado. Entonces, todas las pasiones, pero el amor, la primera de ellas, esto es un poco spinoziano, pues deberían ser recuperadas para que la razón deje de ser el instrumento criminal que ha sido durante 2 o 3 siglos. Y después, a mí la palabra organización me da miedo. Esto de organizar las pasiones se organizan solas. Es decir, si yo me siento a gusto de estar aquí, no tengo nada que organizar. Tengo que dejar escuchar ese placer de estar aquí. Si yo confío en fulanita, no tengo nada que organizar ahí. Tengo que dejar que esa confianza siga su curso. Entonces, estaría de acuerdo también que cuando una pasión se organiza en forma de Estado, estamos al borde de la masacre. Esto es así, no solo en Israel, es así en cualquier Estado que se precie. Toda nación se edifica sobre un crimen cometido en común, que es convertir la pasión que dio lugar a una tribu, a una nación, a una etnia, a una cultura, convertirlo en una causa que declara el resto de la humanidad enemiga. Pero no veo ningún problema en las pasiones, no veo ningún problema en la peor de las pasiones, que es el amor. No veo ningún problema en recuperar otro acento en la palabra corazón, que no la haga ridícula. Corazón, llamadle como queráis, entrañas, no veo ningún problema. Creo que es urgente recuperar la idea del corazón como sede del pensamiento más alto y más atrevido. No sé qué decías, Óscar. Que cómo podemos tener una mejor relación con el sufrimiento. A ver, Nietzsche, me da un poco de rabia hoy citar nombres, pero Nietzsche en el prólogo de Zaratustra presenta al superhombre como alguien que atraviesa la peor de las decadencias y llega al otro lado. El niño no es una figura que esté antes, el niño, que es el ser que todos tenemos, que entiende el sentido de la tierra, es decir, la necesidad de las contingencias, es una figura que viene después del camello y del león. Entonces es necesario ser camello, obediente ocupado por el rencor, si queréis. Es necesario ser león, organizador del rencor en agresión, para que llegue el niño. Entonces hemos pasado ya por las 2 primeras etapas. ¿Para cuándo la última? La última viene después de atravesar todo el calvario que es la vida de cualquier persona y convertir ese calvario en una especie de chiste, en una especie de gesto de concordia, en una especie de
de renuncia a la elevación por encima de ese calvario. La palabra renuncia está en el Inspector como la cota más alta de la ambición, digamos, de la ambición humana. En cuanto renuncio a organizar, renuncio a superar, la palabra superación es terrible, por ejemplo. En esa renuncia a superar, a organizar, a dejar atrás, etc., hay todo un salto. Entonces yo más o menos pienso así. No sé si he entrado en contacto con lo que decía. Yo pienso que el tema este del amor y de la Que me da un compasión... poco de vergüenza, lo reconozco. Que no. Yo pienso que a nivel individual esto es posible. Además, a veces hay que recordar un poco el Evangelio, ¿no? La parábola del buen samaritano, ¿no? Es decir, la parábola del buen samaritano, justamente el enemigo judío es el que rescata al viajante que ni el rabino ni todos aquellos que pasan a su alrededor habían pasado. Y entonces yo también recuerdo una situación que me recuerda al buen samaritano. Yo estaba un día esperando que mi hijo saliera del colegio y se pone a llover, ¿no? Y entonces habían unas madres a las que conocía, que eran las madres de los compañeros de mi hijo, que solamente veían la puerta y esperaban que saliese su hijo, y yo estaba sin paraguas y estaba chorreando, ¿no? Y digo, bueno, lo vamos a hacer. Entonces apareció un señor con bigote, que parecía pakistaní, y sin conocerme de nada me puso el paraguas encima. Resulta que era un señor que hacía dos días que su hijo lo matricularon en la misma clase que mi hijo, y sin conocerme me puso el paraguas encima, y esto, claro, evidentemente estuvo muy agradecido. Aquellas personas que me conocían, que habíamos salido con nuestros hijos al Chiqui Park y no sé qué, y habíamos organizado, pasaron olímpicamente de mí, yo chorreando, que a mí me es igual, ¿no? Pero fue curioso que incluso a nivel de gente que se supone participa de elementos y de valores y todas estas historias, que se supone que tenían que manifestar una cierta empatía, ese concepto que utilizamos ahora, que la empatía evidentemente es bastante limitada. Yo soy empático, depende con quién. Con otro no me obligas a ser empático, que no. Es un sentimiento, y la empatía, ponerse en el lugar del otro, dice, si quiero hacer mal al otro, me pongo en su lugar, ¿qué es lo que le podría hacer daño? ¿No? Eso también es ponerse en el lugar del otro. Pues eso no existió. En cambio, una persona completamente desconocida me ayudó. Que a lo mejor en otro sentido, si hubiese habido una guerra entre dos países, es a lo mejor en un campo de batalla me mata, ¿no? Porque forma parte, o él me mata o yo le mato, ¿no? Pero es así, es que el tema del amor al final es una cuestión puramente de singular, de elementos individuales y en un momento y unas circunstancias muy determinadas, que evidentemente cuando se organizan por parte del Estado o institucionalmente, amar al prójimo como institución religiosa, pues amarlo al prójimo, yo amo a... Tú no me puedes obligar a amar a determinada gente porque no, ¿me entiendes? Pero yo puedo respetarlo, no, es que me estás pidiendo una cosa que no estoy dispuesto. Lo que dices en la ley está muy bien, por además recuerdo una frase que anda por ahí, que posiblemente no tiene autor, según la cual los beneficios que inesperadamente recibimos, esto del paraguas que está muy bien, vienen de gente de la cual nadie había oído hablar. No es Bill Gates, no es tu jefe, a lo mejor tampoco es tu madre, viene de un desconocido. Y esto tiene que ver con la idea de que el amor viene de cualquiera. De cualquiera. No a lo mejor del tío que tienes en la primera lista de amigos. Igual que la Biblia dice que el Espíritu sopla donde quiere, el amor sopla donde quiere. Entonces hay que estar... El amor también significa estar abierto a la contingencia en general, que a veces son fatales, y a la contingencia benéfica, pero que con frecuencia no tiene nombre. Es decir, que creo que tiene que ver esto con la idea de que buena parte de las frases que nos ayudarían hoy en día tienen también que ver con este pakistaní que sin decir ni pío, ni una sola palabra, te pone el paraguas. Vienen de gente que nunca jamás volveremos a ver. Te lo has cruzado en el metro, en la calle, y no del Hegel instituido, no del Heidegger instituido, no del Emerson que ha pasado a la historia, pero me parece muy, muy bien esto. Pero también, a ver, quiero decir, hay algo de este pakistaní desconocido en lo mejor de nosotros. Lo mejor de nosotros, o incluso lo poco bueno que hay en nosotros, tiene algo que ver con este pakistaní desconocido.
que de repente dentro del imbécil que somos, del poli que somos, surge y hace un gesto que no estaba en el programa, no esperabas ni siquiera tú mismo y cambia la escena, la situación. Quizás volver a confiar más en la plebe que en los intelectuales, en la élite, más en la plebe que no tiene historia que en los benefactores de la humanidad que tienen historia, sean mujeres, hombres o lo que sea. No sé, me ha sonado bien la historia del pakistaní, me la apunto. Y en cierto modo resume todo lo que he querido decir. Pero lo digo en serio, entonces he sufrido un poco más que un poquito y lo he pasado muy bien, o sea que es que no... Una alegría, una diversión, un encuentro que no tiene así unas gotitas de sangre, no, coño. Se parece a un programa de televisión. Es el colmo de lo insulso. Yo estoy a favor de eso. Un poco en dosis, claro. No es cuestión de suicidarse así por cualquier tarde. No sé si quiero contestar. Cuéntanos un poco la relación que tienes con Judith Butler. Cuéntanos tu relación personal con Judith Butler. Ahora va a disfrutar. Pregúntale a ella, yo creo que... No, a ella no. Sí, no hay relación. A ti. ¿De quién hablas, perdón? No sé. De Judith Butler. No sé, que sea tan persistente en la causa palestina me causa cierta emoción, cierta conmoción, por lo que me cuentan, pero claro, yo la veo una expresión sofisticada de un puritanismo que odio. Así, porque me has preguntado, yo no pensaba decir esta frase, pero la siento, ojalá que me equivoque y me arrepiento pasado mañana, como una versión conceptual, sofisticada, académica, es quizás el peor insulto, de un puritanismo contra el cual quiero estar armado. El puritanismo de, qué sé yo, de Obama me parece más, que es criminal, me parece más llevadero, más inocente. El de Judith Butler, pues me provoca sudores fríos, un sufrimiento del cual no sale nada más que el rencor, y el rencor no es bueno, estamos de acuerdo Manuel y yo, pero igual, lo digo con la boca pequeña, igual me equivoco y es una pensadora que no he entendido, una persona que no he entendido, ojalá sea, si tengo la remota esperanza. El dogmatismo, ¿de qué sentimiento procede? Vamos a levantar todos la mano. Pues es el miedo, yo creo que es el miedo, procede del miedo de lo insinuado, cuántas palabras antes Manuel, de un adulto que no tiene buena relación con la duda. Y claro, un adulto que no tiene buena relación con la duda es un adulto que no tiene buena relación con la infancia. Es un ser humano que no puede vivir bien ni morir bien, aunque no tenga enemigos. El dogmatismo es un acto reflejo de un animal acorralado. Todos somos de vez en cuando animales acorralados, ¿de acuerdo? Además, claramente, el dogmatismo es lo que te ayuda a salir de la discoteca ardiendo. El dogmatismo es lo que te ayuda a salir, el dogmatismo, por así decirlo, instintivo o conceptual, es lo que te ayuda a salir del coche que se está hundiendo en el estanque en el cual has caído. El dogmatismo es clave, en momentos clave. Pero como programa, es la expresión de un ser humano profundamente acorralado por el miedo al miedo. No al miedo a esto o lo otro, sino a la incapacidad total de dialogar con el miedo. Todos tenemos esta tendencia, es necesario por razones médicas escapar del dogmatismo. En pequeñas dosis. Claro, utilizarlo con un dedo o dos de la mano, el resto dejarlos un poco libres para tantear y ensayar. Ensayar, que salía antes. Yo no estoy demasiado de acuerdo con esta dicotomía así tan... La veo un poco naif entre razones y pasiones, creo que eso ya ha pasado a la historia, esa dicotomía. La relación es más compleja, ¿no? De todas formas, no quiero andar por ahí. Si la compramos, esa dialéctica entre razones y pasiones, ¿por qué no verlo al revés y no pensar que han sido las pasiones las que han encumbrado razones? Y que ha sido esta parte pasional del ser humano la que precisamente se ha abanderado la racionalidad, precisamente como una... y ha construido metafísicas históricas y justificaciones. El régimen nazi mismo, que antes has dicho que era un régimen muy racional, yo creo que todo lo contrario. O sea, el régimen nazi es racional en su sistema de exterminio, en su uso de la tecnología y de los métodos científicos y, si me apuras, la contabilidad humana. Pero el régimen nazi, que se hunde en el siglo XIX y en todas esas sociedades secretas, por románticas alemanas, de la tierra, la vuelta a las esencias,
y la sociedad Thule y toda la mitología esta que inventan es lo menos racionalista que podemos comprar, ¿no? Históricamente. Es un neorromanticismo. Es un neorromanticismo con el cual no existiría toda la campaña espacial soviético-estadounidense. Pero no es más Un romanticismo que dio lugar a una ciencia puntera. Pero no es más que la Alemania romántica del XIX, impotente por su desgregación nacional, que se apoya en el Estado prusiano, en la fuerza militar que le da la unificación, en su capacidad tecnológica, y encumbra un proyecto absolutamente poco racional, diríamos, o poco francés, en muchos sentidos. A ver, ¿te llamas Gonzalo. La voluntad aria de elevación alemana ha triunfado a través de la flexibilidad del inglés. Una frase para esto. La voluntad aria de elevación alemana ha triunfado a través de la flexibilidad cachonda del inglés. Este es nuestro problema, no el régimen nazi. Nuestro problema es el nazismo, con todas las comillas del mundo, que encierra el supremacismo angloamericano. Es nuestro problema. Para entendernos a nosotros mismos como seres más o menos idiotas que somos, que además hay que ser idiota. No son supremacistas en el sentido profundo que eran los alemanes. Yo creo que más bien es un supremacismo mucho más pragmático. Y mucho más superficial. Mucho más mundial. Solini dice en los escritos corsarios que el consumo, o sea, la cultura angloamericana, o sea, si quieres, la incultura angloamericana, ha conseguido destrozar Italia. Como no lo ha conseguido destrozar la Iglesia, está hablando de algo parecido. El Tercer Reich ha triunfado en este no Reich, que es la teología de la diversidad. Somos prisioneros del dogmatismo de la diversidad, de que Stefano tiene que ser un ser flexible, maleable, multiempático. Somos prisioneros de esta imbecilidad que no ha nacido en Badajoz, repito. Pero fíjate que han salido autores, se han mencionado nombres clásicos de la historia del pensamiento y Marx no ha aparecido. Porque esta flexibilidad y convertir a los individuos en seres maleables, adaptables al consumo, tiene una buena explicación en la dinámica del capitalismo. ¿Cómo es que este asunto no está en primera fila? Y volviendo un poco atrás, te tomo la palabra, porque hablabas de que debemos asumir que la ideología del progreso efectivamente es un mito, ¿no? ¿La qué, perdón? La ideología del progreso, que ya no tenemos por qué comprar. La absolutización del progreso, no la cosa obvia de que tu móvil es mejor que el móvil de ellos. No, claro, pero tú, en todo caso, sí que estás a favor de que la gente pueda vivir mejor. ¿Pueda? Vivir mejor. ¿Qué es querido vivir mejor? Si yo soy asesino en serie y estoy aquí engañándose, disfrazado, ¿qué coño es vivir mejor? Nadie sabe de vosotros, ni siquiera tú que me quieres como yo te quiero a ti, nadie sabe de vosotros qué he hecho en mi vida. Mi amor, ¿qué es vivir mejor? Bueno, los gazatíes querrían que no les bombardearan. Estoy vendiéndose algo. ¿Qué es vivir mejor? Los gazatíes querrían que no les bombardearan. Por ejemplo, hay cosas obvias y muchas cosas que no son obvias. La gente que está estudiando quiere saber si va a alguna parte. Los que no tienen trabajo quieren un trabajo. Las mujeres que han estado tradicionalmente oprimidas quieren una liberación. Vivir mejor, según un canon de lo que es vivir mejor, es ser el peor de los esclavos. Correcto, pero la gente tiene intereses particulares y pretensiones de vivir una vida distinta. Y yo creo que tú estás a favor de eso. Pero hurtas ese discurso en base a esta filosofía acerca de una especie de llamamiento a lo originario, a lo que compartíamos en la infancia, ese paraíso de la infancia. Es vivir mejor, válgame Dios, ¿qué es vivir mejor? Que aparentemente le va fatal. Yo digo, bueno, primero, a mí no me va tan bien, la verdad, a pesar de que me divierto mucho, como veis. Pero, segundo, ¿seguro que le va tan mal? ¿O has escuchado su programa de que le va fatal? Yo creo que el que vive mal sabe lo que es vivir mejor. Sí, ¿perdón? Yo creo que el que vive mal sabe lo que es vivir mejor. Quizá los que no vivimos todos tan mal... aspiramos a vivir mejor. Sí, pero en un sentido mucho más conceptual. El que vive mal, en el sentido material de la palabra... Una cuestión sencilla que os hago a los dos. Yo y Gonzalo. A la gente que le va mal, a Rusia cuando le va mal, a Pujol cuando le va mal, Pujol está solo, Rusia está sola. ¿Estar solo es que vayan las cosas mal? Pues yo digo que no.
Estar solo es crucial para fundar otra comunidad distinta a la sociedad imbécil y criminal anterior en la cual estabas atrapado. Estar solo es crucial para dar un cambio. Atreverse a estar solo, sin quejarse demasiado. Escuchar lo que dice tu soledad. Entonces, ¿qué es vivir mejor? Yo tengo 7 hermanas, os lo digo así de paso, y muy distintas. La peor de las hermanas, a la que peor le va de mis hermanas, ¿yo qué coño sé si le va peor que a mí? No sé, me parecería, en ese caso, pero aunque no fuera mi hermana, estamos en una empresa, el más infeliz de los empleados de la oficina, me va como Dios, me gano el doble que él. ¿Qué coño sé yo de Felipe que aparentemente le va peor que a mí? ¿Quién coño? Estamos jugando a ser Dios. Preguntemos a la gente. Es ser, más que vivir, es vivir, que pertenece a tu estado material, psicológico, social, en muchos aspectos, es evidentemente es fundamental. Pero es que en la esencia de todo esto está el ser. Y aquí, claro, hemos pasado por épocas muy materialistas y seguimos, y muy nihilistas también. Y el ser parece ser que está desacreditado. Y yo creo que antes hemos hablado no de una vuelta ingenua a una infancia, que yo lo hago y ahora que tengo una edad todavía, y la he mantenido, esta ingenuidad o pureza, la he intentado mantener a lo largo de mi vida, paralelamente a mi adquisición de conocimientos y a mis alegrías y padecimientos, a mi evolución, porque quien pierde al niño interior ha perdido la posibilidad de su felicidad, porque sin una pureza, en un mundo, digamos así, entre comillas, tan impuro, materialista, egoísta, competitivo, etcétera, etcétera, que vivimos, es imposible vivir, porque al final has de poder dormir cada día tranquilamente contigo mismo, que es con tu ser. Ya sé que suena un poco, pero creo que se ha querido caricaturizar un poco o reducir mucho lo que plantea él a una vuelta, una vuelta como ingenua, y no estamos hablando de eso. No queremos volver atrás de una manera ingenua, naif, infantil, pero ya lo he vuelto a decir antes, podemos recuperar muchas cosas del pasado que por la linealidad de la modernidad, del progresismo, esa línea recta que él dice, la evolución humana no es recta. Es retroprogresiva, como decía muy bien Salvador Paniker. Y ahora estamos en un momento de que el muelle tira atrás. Daremos unos saltos cualitativos o nos seguiremos hundiendo, como nos estamos hundiendo en la actualidad. La lista de suicidios, a la cual no debemos ir, y además posiblemente no se puede ir, porque está encriptada bajo 8000, en fin. La lista de suicidios, por lo que yo sé, no tiene nada que ver con ninguna noción de vivir bien o vivir peor, nada que ver. No, los suicidas no son mujeres golpeadas por su marido, que además eran marginales sociales, o jóvenes que no tenían trabajo, no tiene que ver con eso. Es decir, ¿qué es vivir bien, qué es vivir mal? No sé. ¿Perdón? Filosofía, si tiene que ver con Víctor Frank. No le conozco, pero no van a reconocerle. Pero vamos, no, o sea, debe tener que ver, si lo pregunto. El hombre en busca del sentido. El que fue el primer marido que estuvo en el campo nazi. Sí, el primer marido de Hannah Arendt, creo. No. Sí, él dijo que debe tener que ver. En el campo de concentración, viera lo que viera y le hicieran lo que le hicieran, él, dentro de sí, podía estar siempre bien y esto no se lo podía robar nadie. Exactamente. Bueno, porque tenía una pero cuando salió escribió el libro El hombre en busca del sentido. Sí, pero porque tiene a Dios, claro. Los que no tenemos a Dios como quien tiene o cualquier cosa. Se tiene él, cualquier cosa. Más incómodo de lo que parece que intenté decir. Y cuando digo parece que intenté, también me refiero a mí mismo. Yo parece que intenté decir, ¿qué es lo que más te...? Bueno, yo creo que hay si hablamos de filosofía de historia, hay una contradicción, negar la idea de un sentido hacia adelante, pero sí que otorgar un sentido hacia el pasado. Pero nadie quiero decir que, bueno, sí, porque si hemos de buscar algo que está atrás... Yo he hablado del sentido del instante que no tiene tiempo. Me parece que es un escapismo, como todos podemos tener escapismos, incluso bebiendo una cerveza es un acto de escapismo. Me parece que es un escapismo y que nos aleja de los problemas reales que siguen existiendo, y no creo que estemos ni en el peor momento de la historia ni en el peor mundo de los mundos posibles, pero hay una serie de problemas
que se tienen que afrontar desde una cierta, bueno, no de un progresismo como se está caricaturizando aquí, pero sí de una apuesta que hay un futuro que se puede mejorar. Y sí, eso para mí es la auténtica idea de progresismo. Con otro modelo y con otro paradigma, no con el actual. El actual ya nos ha demostrado hasta dónde llegamos. Lo siento, porque hablamos de cine, yo prefiero estar ahora aquí que en el siglo habla de XVII. escepticismo. Tu ingenuidad me asombra. ¿Cómo te atreves a decir eso si no tenemos ni puta idea de lo que es el siglo? Y además, ¿qué tiene que ver el siglo XVII en Alemania, en el norte de Alemania? Porque ahí la vida peligraba cada 5 segundos. Pero como ahora. Lo que ocurre es que también depende de la latitud. O sea, quiero decir, esto no deja de ser más o menos Occidente, una librería, una ciudad relativamente segura, y estamos pues relativamente tranquilos pensando que esta noche vamos a cenar. Y eso nos da una sensación de necesario. La única vez. Pero te digo una cosa, no solo puede cambiar un segundo, es que ahora cogemos el metro, nos vamos a alguna zona de Barcelona que yo conozco, y cuando a mí alguien me dice, no, es que hizo un safari en no sé dónde y tal, digo, no te has enterado de nada, vete a Nou Barris a las 2 de la madrugada a la Trinidad Vieja. Y eso sí que es una cacería. Y vas a alucinar. Claro, y con respecto a eso que he oído antes, de que es estar bien, ya que sé, materialmente, no, o sea, lo digo porque tengo un amigo que hace poco, su hermano, se ha suicidado de una manera horrible y le iba bien. Pues no le iba tan bien. Y encima lo ha hecho de una forma que no voy ni a explicar. Porque decía que juguemos a Dios. Quiero decir que esa ir a ese origen, para mí no es tanto volver a una especie de Edén o paraíso. Es algo tan simple a veces como que yo me veo pagando, yéndome a un restaurante a pagar lo que yo comía en casa de mi madre. Y pagando caro. Me explico, no, ves, ahí aún me voy escapando. Me explico, quiero decir, hemos perdido un origen de no hace tanto en el que las cosas tenían cierto sentido y cierta claridad y cierta normalidad y cierto día a día, en lo que teníamos la sensación de que aquello que recibíamos, esa tradición nos ayudaba, nos acompañaba a continuar con una base de valores y de trato con los demás. Ahora mismo, lo que ha contado él es extraordinario, que alguien de manera absolutamente espontánea te eche una mano. Un atrasado. Te eche una mano. Entonces, volver ahí no es volver al paraíso, es volver a cierto estado emocional que de alguna manera te ayuda a aguantar toda esta gilipollez que estamos viviendo ahora, que se basa en una supuesta razón y en una técnica que no nos ha llevado a ninguna parte. Quiero decir... Pues yo no sería tan categórico. Sí, yo sí, porque ¿qué ocurre? Ahora emboscados en la mierda esta de lo políticamente correcto, que encima ha comprado la supuesta izquierda, que encima es una teoría que viene de las universidades americanas y precisamente del Partido Demócrata, cágate, que encima nos hemos ido creyendo que eran progresistas en algo, que no han sido nunca en nada, nos estamos comiendo una cantidad de cosas que no tienen sentido. Que si defendían el racismo en los años 60. No, perdona, el racismo lo siguen defendiendo ahora. Bueno, pues quiero mejor decir, no lo pones. claro, es que la diferencia entre los nazis y ellos es que los nazis llevaron a nosotros a los campos de concentración y a estos les da vergüenza hacerlo tan directamente, que es una raza inferior que hay que limitar. Y de alguna manera, cuando alguno consigue entrar en la dinámica del propio Estado, como policías, por ejemplo, pues vale, ahí van justificando, que es lo que pasó en Sudáfrica. Sale Mandela y le dicen, tú vas a salir, pero los negritos se van a quedar sin ser los propietarios de las minas, sin ser propietarios del país. Simplemente os vamos a permitir que lleguéis al poder con las mismas reglas, vamos a dejar que vuestros negritos sean policías, y una imagen, y con esto acabo, atroz, en la que se ve una huelga en una mina de oro y como policías blancos y negros reventando hostias a negros. Entonces, la idea que yo a veces me llevo con Ignacio es, vamos a volver un poco atrás y desde esos valores de ahí atrás vamos a reconstruirnos ahora, porque como nos sigamos dejando invadir por toda esta mierda, pero vamos a acabar con volver una atrás a las guerras de religión durante Pero, 150 años en Europa, a la matanza de la noche de San Bartolomé, a la matanza, cuando entraron los protestantes y asesinaron a los católicos. Claro, no hagas demagogia de lo que no sabemos. Pero ¿cómo que no sabemos lo que pasó en Francia en las guerras de religión? No lo sabemos. Parte de nuestro racismo. Yo no sé, Luis, yo solo quise defender un regreso a un tiempo que no tiene historia, como recuperar un atraso no histórico de la humanidad, que es clave. El ser humano que ayuda a Manel sería
posiblemente un retrasado para nuestros esquemas, un inmigrante, pakistaní, que no habla bien ni catalán ni español. La única vez que estuve en la selva, allá en el fondo del Amazonas, o casi en el fondo, en todas las fotografías, el que parecía enfermo era yo, no los indígenas que no cumplían ni una sola ordenanza de la ONU en sus casas, ni una. El agua no era potable según la ONU, las casas no eran casas según la ONU, y en las fotos el que pasa a ser patético soy yo, no ellos, que rebosaban salud. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y felicidad natural. Pero ya digo, yo no creo en ningún pasado idílico. Tal vez lo que estamos hablando es de asumir la barbarie que nos toca y de la pretensión legítima que todo el mundo tiene que ciertas condiciones materiales estén aseguradas. Todo Sí. eso lo compartiríamos. Sí, sí, claro. Claro que no hay nada seguro, pero la pretensión de que las tengamos hace que nuestra vida vaya hacia alguna parte. Creemos. Pero las ciertas condiciones materiales ya son relativas, ¿no? ¿Quién las dictamina? Claro, ¿Sánchez claro. o Núñez? ¿Quién Claro. dictamina tus condiciones Claro. materiales Es algo estructural, aceptables y Ignacio. tolerables? Es algo estructural, tú lo sabes. El- Estas dinámicas son estructurales. Vamos a ver, Claro. si tú eres un vicioso, un hijo de puta y además multimillonario, ¿qué coño sabe Suárez, Sánchez ni Núñez de tus condiciones materiales? Tus condiciones materiales, las que te permiten vivir, ya no digo ser feliz, no tienen nada que ver con las de tu hermano. Las condiciones materiales, vitales que necesitas, no tienen nada que ver con las de tu hermano. Pues fíjate que en el Amazonas tú eras el único distinto, porque el resto de los indígenas tenían todos el mismo. Porque estaban conformados a una necesidad que yo entonces por lo menos había perdido, a un hambre, a un sexto sentido para lo real que yo entonces había perdido. Una Por eso yo parecía resiliencia. enfermo y el resto no. Y el resto vivían en un mundo que fácilmente calificaríamos de horrible, donde posiblemente ni tú ni yo podríamos vivir 3 meses seguidos. ¿Por qué? Porque no tenía las comodidades, el confort y la seguridad que consideramos más o menos indispensables para un ser humano desarrollado, decente o presentable. Que son de progreso y prosperidad. Pregunto. Progreso y prosperidad. Es que a veces van. Yo es que no No creo- lo digo porque es un matiz Ya, distinto. yo es que no Una creo- cosa no- es lo que él dice, que es ese derecho, entre comillas, o esa ilusión de querer tener una vida mejor, aunque cada uno tenga su imaginario personal. Como vida mejor. Y otra cosa es entender que la historia hay un progreso. Son dos conceptos totalmente distintos. Yo creo que no creo ni en uno ni en otro. Yo pregunto sobre. No Ya. pregunto. Sí. No, ni una palabra ni otra fuera de un contexto concreto. Joder, tío, qué progreso de coche, qué progreso de trabajo, has dejado un trabajo de mierda. Ahí estamos de acuerdo, estaríamos prácticamente sin discutir. Pero fuera de esa circunstancialidad muy estricta y muy limitada, ni una palabra ni otra me suenan bien. ¿Qué es la prosperidad? ¿Qué es el progreso? No morirte de viruela. ¿No moriste de? De ¿Cuándo es viruela. mejor morirse de asco? Sí, esto sí. Cuando dos hermanas se la contentes, la conoce, Oriol, estábamos hablando. Y entonces me dice, joder, ¿por qué me veis tanto los hombres? Y yo le digo así sin pensarlo. ¿Por qué? Pero, Dolores, ¿no te das cuenta que los hombres estamos profundamente frustrados? Y yo, por ejemplo, llevo una vida de mierda. Yo llevo una vida de mierda. Lo dije entonces y lo digo ahora. Yo llevo una vida de mierda. ¿Cómo no voy a tener cosas que no son políticamente correctas si llevo una vida de mierda? Es mejor llevar una vida de mierda que morirse de viruela. Es mejor morirse de viruela que morirse de asco. Que me muero de asco. Yo todos los días me muero de asco en esta puta sociedad que me ha extirpado todo tipo de épica. Puedes morir de viruela y de asco. Yo creo que en otras Sí, épocas además de la cáncer gente, de huesos. la Pero gente se estábamos moría hablando de eso. de viruela y encima de asco porque la vida realmente... A veces- en París del siglo XVIII yo creo que la gente se moría de asco, de viruela Qué bien estamos los y sábados, de... en el país, qué bien nos va. Sí. Pero vamos a ir a Salvados por la campana. Gracias, de verdad.